Un cordial saludo a todas y todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando en la señal radial u online de Radio Portales. Bienvenidos y bienvenidas al programa Filosofía en la Caverna. En este programa hablaremos de filosofía de forma simple y sobre temas que le preocupan a usted. El objetivo de este es hablar de filosofía como para que le ayude a las personas en su vida diaria, que sea práctico y explicado en términos sencillos. Antes de seguir con el programa, como ya es habitual, quiero enviar un gran saludo a Claudio Alvarado como radiocontrolador de la Radio Portales y a Marco Leblanc en edición y redes sociales. Me acompaña para hablar del tema del día de hoy, que es la charlatanería, o en inglés bullshit, Bernardo Fontaine, profesor de filosofía. ¿Cómo está el profesor acá? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Manuel, muy bien, ¿y tú? Un poco superado por diciembre, este mes. Es como el mes de la celebración, pero también es como el mes de estar superado, yo encuentro. Como Especialmente que, para los profesores que están cerrando el año. sí, uno debería llevar el mes, pero este mes lo lleva uno. Así nos encontramos todavía este mes pasado volando, estamos a 20 días de la Navidad, esperemos que las compras navideñas nadie las haga a última hora, si no va a ser aún más terrible este mes y después ya viene año nuevo y es el próximo año. Quizás que nos depare ese año, ¿no? Sin contar el plebiscito que se viene, pero este programa no es de política, así que no nos vamos a meter en eso. Bueno, aunque quizá un poco sí, porque este tema es la charlatanería, que es un tema un poco quizá en español no se habla tanto de como lo hablan los estadounidenses y todo ese mundo más anglosajón, pero sí existe mucho, que se liga mucho con la idea de las fake news. Es un tema recurrente en el mundo y como dice Harry Frankfurt por ahí en su libro, que Bernardo lo recomendó de pasar la semana pasada, así que espero que alguien por lo menos lo haya leído o leído un poco, todos sabemos que hay mucha charlatanería o mentira, que no es lo mismo que charlatanería, en este mundo. Pero ¿qué implica esto? ¿Cómo se diferencia la mentira clásica que todo el mundo conoce? ¿Y qué se puede hacer contra todo esto? Bernardo, deseo la palabra para que comencemos esta conversación sobre el tema. Sí, mira, yo creo que o sea, yo creo que es muy importante hacer en filosofía las definiciones y hacer una buena definición de qué es la charlatanería o qué, quizá una manera como colegial de llamarlo es el chamullento, ¿no? Como el que chamulla, el que habla sin saber. Pero antes de que entremos en eso, yo creo que eh, esto del charlatán, o el que habla por hablar, o el chamullento, yo creo que es bueno mirar cómo, bueno, ya lo decíamos en el capítulo pasado, lo, que nuestra sociedad está siempre en cuestión sobre si lo que dice alguien es verdadero o falso, y está como la duda, ¿no? Hace rato que se ha instalado y se ha instalado en los políticos si es que es verdad lo que dicen. De hecho, me gusta mucho esta como noción, perdón, este concepto que instalaron los medios que se llama el fact-checking. O sea, como que es como que hay que chequear. Súper interesante eso, porque eso ya te da una noción de que hay que chequear a los políticos, hay que chequear a las autoridades, porque es probable que estén mintiendo, es muy posible, entonces hay que chequearlo. Claro, Eh, pero ahí justamente, aquí voy a volver al texto de Harry Frankfurt, él dice que esa idea de la mentira o de lo que hay que chequear a los políticos, bueno, esto también, la verdad es que primero quiero partir con el tema del anterior, que justamente eso, yo no sé si lo veo como algo positivo, yo lo veo algo como la sociedad de la sospecha, más que algo positivo. Es como chequear al otro porque no podemos llegar a confiar que él puede decir la verdad así porque sí. Siempre hay que estar chequeando que el otro diga la verdad, que el político diga la verdad. Y obviamente estoy de acuerdo, por eso existen los medios y por eso se habla del cuarto poder. Y alguien tiene que estar como haciendo que rinda cuenta el gobernante, ¿no? Está bien. Pero hay un punto donde incluso a mí me parece que el fact-checking pasa a ser algo que ya pasa a todos los límites, cuando por ejemplo los partidos políticos ponen en sus redes sociales, o un político pone fact-checking. ¿Cómo un político va a hacer fact-checking? Y las mismas páginas de fact-checking dicen como, oye, pero ellos no pueden hacerlo. Nosotros seguimos una metodología que se estableció en el periodismo para hacer esta cuestión, y ellos se quedan así como, no, pues si nosotros también podemos hacerlo, pues si cualquiera puede hacer fact-checking. Y volvemos al punto de la gran pregunta de quién custodia a los vigilantes. ¿Cómo lo vemos así? ¿Qué hacemos contra eso?
Sí, yo creo que estamos en una especie de efecto dominó, ¿no? En el que cada uno vigila al otro y como que no hay alguien en quien confiar para la vigilancia. Entonces es como una red de desconfianza en cadena. Eh, pero creo que es importante notar que hay veces que se puede hacer fact-checking, hay veces que lo que tú dices, digo, no, eso no corresponde. Pero yo creo que, y ese yo creo que fue el tema que hablamos la vez pasada, ¿no? Este tema de la sociedad de la mentira, la sospecha de la mentira, la sociedad como esperando una verdad que parece que está como media frustrada y que no sentimos que nos dicen la verdad, o tenemos siempre la duda de que nos dicen la verdad. Y quizás eso explica mucho el descontento social de de algunas sociedades, y eso puede haber explicado algunas cosas. Creo que nadie ha hincado un poco el diente ahí en ese tema, pero yo creo que está latente. Pero también está el tema que es importante, que es cuando no sabemos, o cuando ya no se puede comprobar si lo que dice es verdad o mentira. Es como este estudiante que responde la pregunta, pero yo digo, la responde bien, tampoco la responde mal, ¿qué nota le pongo? Pero Claro, yo capto que no sabe. No sé si me explico. sí. Es el chamullento. Eso es justamente el tema. A mí me gusta mucho el ejemplo que da, lo voy a obviamente chilenizar lo más posible, el ejemplo que da Harry Frankfurt cuando está Wittgenstein, que es un filósofo muy importante con Pascal, que era una estudiante de doctorado ese entonces, que escribió el libro Las Memorias de Wittgenstein. Y ella le dice, siento como si fuera un perro atropellado, o me siento como un perro atropellado. Y Wittgenstein le responde, pero si tú no puedes sentir eso, no, ¿tú cómo sabes cómo se siente un perro atropellado? Y ahí parte el Frankfurt explorando diciendo, claro, Wittgenstein no le está diciendo que lo que ella dijo es mentira, porque, y tampoco le está diciendo lo que ella dijo es verdad. Él simplemente le está diciendo que falló en aclarar el concepto, o sea, falló lo que ella está describiendo, básicamente. No es ni verdad ni mentira, estamos en un limbo. ¿Cómo aceptamos lo que dijo, por ejemplo, cuando yo digo, ¿sabéis qué? Siento como si me hubiera pasado un tren. Y si lo tomamos de forma literal, ¿cómo voy a sentir que te pasó un tren encima? Estaréis muerto. No tiene sentido. Pero si no lo tomáis de forma literal, ¿cómo lo tomáis? Y ahí se genera como esta cuestión de filosofía del lenguaje clásica de ya, pues cómo interpretamos esta idea. ¿De dónde viene esta cuestión? Finalmente, no le entregamos un atributo ni de verdad ni de mentira a lo que yo estoy diciendo. Porque si fuera verdad, estaría muerto. Y si fuera mentira, entonces, ¿cuál es el sentido de lo que estoy intentando transmitir? Entonces, yo creo que por ahí también va un poco, o me gusta mucho ese ejemplo más así para empezar a también transmitir la idea de lo que sería el chamullento. Me gustó cómo lo tradujiste tú al español Yo chileno. creo que es la versión chilena. Bueno, yo Sí, la creo que eso versión se lo chilena. debo totalmente a mis clases. Se adquieren todas estas maneras de ver conceptos filosóficos como la realidad más pura y a veces descarnada. Sí, Eh, totalmente. sí, yo creo que es que el charlatán o el chamullento, que versión chilena, es como que trasciende la verdad, está más allá como de la verdad y la mentira. Yo creo que una definición eh, precisa, o la más precisa que podemos dar, y un poco la que da Harry Frankfurt, es que el charlatán es aquel al que no le importa la verdad. Y en ese sentido no le importa si su discurso es verdad o mentira. Parece ser alguien que no está justificado en lo que está diciendo y no está consciente de que está justificado en lo que está diciendo, y de hecho tampoco le importa eso. Ese, ese punto igual es justamente el punto central de todo, porque básicamente es ver que este tipo de persona o este tipo de discurso no le interesa básicamente la verdad o la mentira, le interesa lograr un objetivo. ¿Y por qué queríamos hablar del tema también del chamullo, la charlatanería? Que se entiende, que actualmente vemos mucho más eso en política, para mí, o sea, es mi lectura, vemos mucho más eso en política, y actualmente se ve mucho más eso en política y en los diarios, en distintos medios, que la mentira. Cuando, cuando nosotros le decíamos al otro, ayer, la semana pasada, hablamos de que tenemos dos spots de la Constitución. Uno que dice que al otro totalmente lo acusa de mentiroso,
realmente lo que yo creo que está pasando es que está lleno de chamullentos. O sea que dos grupos, por ejemplo, hoy día salió una carta de 240 abogados diciendo que están en contra de la propuesta. Probablemente en 2 días más salga una parecida de 240 abogados a favor de la propuesta. Y básicamente son dos chamullentos, porque no le importa si el texto dice verídicamente lo que ellos están impulsando. Lo que le importa es el objetivo de fondo. Y ahí y ese es mi problema, por lo menos como veo el chamullo, y tampoco es como que tengamos que pensar que todos los políticos y toda la élite quiere hacer como una cuestión como media de Milei, ¿no? De como la casta nos está mintiendo, cosas así, ¿no? Tampoco el punto ese. El punto es cuando en la sociedad se pierde el valor de la verdad. Y creo que también por ahí va la crítica de Harry Frankfurt. El problema es que se pierde el valor de la verdad, porque incluso el mentiroso ve un valor en la verdad, que por algo te miente, tú no quieres que conozcas la verdad. Ese es el valor que él ve en la verdad. En cambio, el chamullento le da lo mismo, te puede decir una cosa media mentirosa y media verdadera. Sí, estoy de acuerdo. Y en ese sentido, el chamullento es más peligroso que el mentiroso, porque el chamullento, o sea, el mentiroso, como tú bien dijiste, tiene un cierto respeto todavía por la verdad. Eh, y el chamullento ya no está interesado, no toma en cuenta la verdad. Yo creo que aquí se abre una pregunta que es muy importante, que es como una pregunta filosófica como gruesa, o sea, de alto calibre, que es ¿qué es la verdad? Uf, Y esto genera muchas teorías. Pero yo creo que es importante que la idea que está detrás del chamullento, eh, que yo creo que está en la política, pero está en toda nuestra vida. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el pelambre, que es como algo muy eh, básico, que ha estado en todas las épocas, pero que hoy en día parece ser, me da la impresión a mí, por lo que he visto como en los más jóvenes, qué terrible decir eso, pero así como que me siento, que es muy común, es cada vez más común esto del pelambre, de hablar de otro como a su espalda. Y yo creo que el pelambre tiene mucho que ver eso, porque es como el juego del teléfono, o sea, quizás hay alguien que supo algo. Ahora, ese primero, habría que preguntarse, ¿tiene evidencia para decir lo que hizo? Tal vez tiene como una conjetura, y después eso fue pasando de boca en boca y se fue deformando, y todos lo decían como si tuvieran evidencia, pero no la tenían, y tampoco les importaba, porque en el pelambre no parece importar si es que pasó o no pasó, de dónde obtuviste esa información, sino que lo importante es que sea como entretenido. Mientras más jugoso el pelambre, mejor. sí. Entonces, eso es algo que yo creo que ha estado en todas las sociedades, en toda la época. Uno de los vicios humanos quizás más complejos, y eso se ha traspasado también al área pública y a todas las áreas. Yo creo que en todas las áreas hoy en día, incluso hasta las relaciones más íntimas, tenemos este problema de la charlatanería. Pero creo que es importante para entender la charlatanería entrar en la discusión de, bueno, ¿qué es la verdad? Uf. ¿O qué es, quizás la pregunta más, un poco por el lado, para no entrar en una pregunta filosófica de tanto calibre así de frente, sino que entrar por el lado, que a veces es más amigable, decir, a ver, ¿qué es eso que tiene alguien que sí le importa la verdad y que tendría, digamos, el que es veraz, el que dice la verdad, y el mentiroso, que no tiene el chamullero? Ahí, por lo menos la segunda pregunta para mí, yo creo que es igual de compleja responder, pero me parece que voy a ser un poco idealista como filósofo, y yo creo que justamente la clásica locución latina, esa que se le dice a Aristóteles con Platón, que Platón amigo mío es, pero yo soy más amigo de la verdad. Y básicamente es cuando Aristóteles va y critica a Platón fuertemente, intenta hacer pebre, de hecho, en muchas partes, otras partes no. No está Jaime aquí para defender a Platón, que ahora es más platónico que aristotélico el hombre, pero va a volver y nos va a criticar por decir esto, o no me va a criticar a mí por decir esto, pero Posible, muy posible. muy posible, pero el punto finalmente es ese, o sea, yo no sé si esta es una discusión que incluso he tenido con otro amigo sobre la idea de verdad. Mire, yo no te voy a definir lo que es verdad. Me voy a poner ahí, voy a salir del rol de filósofo y me voy a poner cientista social. Yo te voy a dar una definición de trabajo que la verdad es la verdad de correspondencia, que si un evento X se corresponde con lo que pasa en la Tierra, eso es lo verdadero.
no me voy a poner, no me quieren, me puedo meter en esa discusión más de filosofía, pero ahí yo me pierdo también un poco. Pero lo que sí me gusta es justamente el otro punto que el que tú planteaste, que si podemos decir que cuando podemos conocer la verdad, entonces apliquemos los preceptos que nosotros definimos como verdaderos a todos los puntos. Y ahí yo creo que es el rol del filósofo básicamente de ser un consecuente. Y lo que te exige y lo que también he hablado con lo estoico y la filosofía, por lo menos griega antigua, incluso yo creo que la moderna, a pesar que no todos los filósofos son bien consecuentes con su teoría, muchos sí dicen hay que serlo, porque si uno no es consecuente, estaría faltando la verdad. O sea, para mí Platón, el ejemplo máximo de esto, cuando el Parménides destruye su teoría de la forma, destruye el mito de la caverna, destruye la república y se lo destruye, y lo destruye de verdad, así como que probablemente uno de los filósofos que más destruyó su teoría, y al que más le costó construir su teoría además, porque su teoría es gigantesca y la destruyó en un diálogo. Entonces, ¿cómo puede ser tan amigo de la verdad que incluso que lo que los filósofos muchas veces consideran como su hijo, que es lo que ellos piensan, él es capaz de llegar y disparar en la cabeza, básicamente? Eso yo creo que es como el ideal a que todas las personas que se dedican a este tipo de pensamiento, o todas las personas quizás deberíamos aspirar hasta cierto punto. Como eso, como decir, ya, si me demuestran que lo que yo estoy pensando es completamente equivocado, o lo que yo me demuestran que lo que estoy pensando no estoy siendo consecuente de la misma forma como le exijo a otros, entonces tengo que cambiarlo, o cambiar mi forma de ser, o cambiar cómo estoy pensando. No sé si eso responde un poco a la segunda pregunta. Me dio una vuelta un poco larga para hacerlo. Sí, yo creo que sí, yo creo que es una buena manera de decirlo es que el que es veraz y el mentiroso tienen alguna conexión con lo que podríamos llamar los hechos. Hay una importancia de cuáles fueron los hechos, de cómo conocí o no conocí los hechos, o sea, de cómo yo me informé. Y en ese sentido, le importa qué es la justificación que tiene. Justificación se llama cuáles son los fundamentos que yo tengo para afirmar algo. Entonces, les importa la justificación que tienen. Y el charlatán no está interesado en la justificación. Yo creo que ese es el punto clave. Sí. Y eso podemos verlo constantemente en la sociedad. Yo creo que mi ejemplo del pelambre es como uno cercano, pero está en la política, está en lo que se llama, a veces he escuchado la palabra la opinología, o las opiniones. Bueno, pero eso no es solo nuestro, ¿ah? También pasaba en Grecia. De hecho, gran parte de la crítica que hace Platón a la democracia, y esa crítica es como una crítica que siguió, es increíble, porque la crítica que hizo Platón a la democracia la hizo en el siglo cuarto antes de Cristo, en el siglo quinto, siglo cuarto, por ahí, y sigue dando eco hoy en día, digamos, ya en pleno siglo XXI, sigue dando eco parte de la crítica en el sentido de que él se da cuenta de lo que llamaba que vivimos la sociedad de las doxas, vivimos la sociedad de las opiniones, vivimos las opiniones, pero ¿cuánto sabe el que habla de lo que habla? Y de hecho esa crítica no la empezó él, sino que la empezó su maestro Sócrates. Es muy interesante porque Sócrates está interesado constantemente en su recorrido en preguntarle a quienes debiesen saber una cosa por la posición que ocupan, si la saben. Entonces, para mí los ejemplos más paradigmáticos es, por ejemplo, cuando Sócrates le habla eh, a, a Laques, el general, y le pregunta, Laques era un general viejo, veterano de guerra, muy importante en Atenas, estaba en las grandes batallas, sobre todo en la guerra del Peloponeso, y le pregunta eh, eh, qué es la valentía. Y Laques no logra darle una definición. Pero quizás uno diría ahí, bueno, uno podría decir, hay una diferencia entre Laques, que no sabe decir lo que es la valentía, pero tal vez sí lo sabe, porque sí lo ha vivido. Pero hay otro ejemplo, hay otro momento en el que eh, va Sócrates y le pregunta a Lisias, que es un retórico, alguien que se dedica a hacer discursos bellos y se dedica a enseñar qué es la belleza en el discurso, cómo hacer discursos bellos. Y Sócrates solo le pregunta qué es un discurso bello. Y ahí se da cuenta que no puede.
No puede decirle, y le dice, bueno, ¿qué es la belleza? Porque si tú sabes qué es un discurso bello, sabes qué es la belleza. Y la que no, o sea, pero Ilicias, que es parecido a la que, pero Ilicias, no puede darle una definición. Oye, Entonces, ahí uno ve la clara figura que es constante en la historia, pero hoy en día tal vez se ha hecho también igual de común, solo que hoy día yo creo que es bueno que tengamos la conciencia de eh, hacernos conscientes de esto de la figura de alguien que ocupa una posición que habla desde una supuesta sabiduría, de un supuesto conocimiento, y no tiene la justificación para afirmar lo que afirma. Yo ahí creo que ese es el problema de la sociedad actual en este tema, que hay una necesidad de chamullar. yo creo que justamente ahí estoy de acuerdo, pero en desacuerdo. Estoy de acuerdo Mm. que hay una necesidad de chamullar, pero lo que a mí me pasa, más que la necesidad de chamullar, que viene porque tenemos que o justificar ciertas cosas, es porque hay un miedo constante a equivocarse, a admitir que te equivocaste. Y a mí me parece que uno de los mejores ejercicios una de las cosas que, la virtud es que enseña la filosofía idealmente, siempre hablo en idealismo, porque cuando uno entra en un departamento de filosofía estas cosas no siempre pasan, o casi nunca pasan, es que te enseña a que tu razonamiento puede estar equivocado y no hay ningún problema en que te hayas equivocado en ese razonamiento que pudiste haber pensado durante toda tu vida y pensaste que era una genialidad. Te enseña a ser humilde hasta cierto punto. Y esa humildad intelectual yo creo que es lo que realmente está perdido. Porque si, aquí te lo voy a plantear en forma de contrafáctico, quizás para la segunda parte, o quizás no, depende de cuánto me demore en plantear el contrafáctico, si la idea de que nos podemos equivocar estuviera presente en el mundo, las personas no tenderían a chamullar tanto su posición, no solamente en la política, en la vida, pero también en la vida social. O sea, que haya personas que sean tan testarudas para que nunca te digan, sabéis que me equivoqué, ya, tenéis la razón. Y, o sea, cuando lo dicen, te lo dicen de mala gana, es porque sienten que estás atacando su forma de ser y no hacen el ejercicio filosófico muchas veces de desprenderse un poco de lo que eres, de tu forma de ser o de lo que piensas, y que no necesariamente porque cambiaste tu forma de pensar va a cambiar todo lo que está ligado a ti. Ese es como el punto quizás que yo creo que la filosofía entrega y la que muchas veces se pierde de vista. Y por eso estamos en esta sociedad y actualmente es mucho más fuerte, porque si uno se equivoca y dice que se equivocó, en ese arrepentimiento no solamente te juzga tu familia, te juzga las redes sociales, y al juzgarte las redes sociales, te juzgan millones de personas si eres una persona famosa. O sea, que te lleguen amenazas de muerte por decir algo en un streaming, por ejemplo, en Twitch, y esto ha pasado muchas veces en el mundo, es peligroso. O sea, te llegan amenazas de muerte porque te equivocaste al decir algo. No puedes decir, me retracto, me equivoqué. No, ya es muy tarde porque la gente te va a juzgar como si tuviera, que la otra contraparte, supiera la verdad absoluta. Entonces tenemos un problema de humildad desde las dos partes, desde las personas que no pueden reconocer que se pueden equivocar, y desde la otra, y probablemente también está ligado al argumento, las mismas personas que juzgan al otro no reconocen que las personas se pueden equivocar, porque ellos creen que nunca se equivocarían, o que en ninguna situación. Entonces nos encontramos con una sociedad que nos exige ser perfectos seres morales, o perfectos seres retóricos, pero que ninguna persona lo es. O sea, nadie cumple con ese estándar. No sé si mi reflexión es muy larga, nos quedan unos minutitos, así que dale la respuesta y nos vamos a la pausa comercial. Sí, sí, creo que se ha olvidado la educación eh, ilustrada, algo que estaba tal vez en la educación más antigua y medieval, que es que la ciencia, no la ciencia en el sentido de la ciencia moderna, sino la ciencia en el sentido de un conocimiento justificado, la ciencia, la sabiduría, también es una virtud, es algo que se practica y son virtudes que la filosofía tiene también implícitas. Hay una cierta actitud, una cierta búsqueda de una justificación, de buscar la mejor justificación a donde me lleve. Son virtudes que la filosofía comparte con la ciencia también. Eh, eh, buscar la justificación a donde me lleve, buscar las cosas como son, no como me parecen a mí, no como me convienen. Eso es lo que se llama buscar la verdad.
La verdad es ese terreno que no está contaminado por mis intereses, sino que es lo que es eso que a veces cuando dice como, cuando alguien está en, por ejemplo, dice, tú no lo quieres ver. Cuando no lo quieres ver, es que hay algo que está detrás que es, y tú no lo quieres ver. Es cuando dice alguien, tú no lo quieres ver. O no te Claro. das cuenta que pasa esto. Como dice, no te das cuenta es que hay algo que pasa, que tú no estás viendo, no estás conociendo. Ese algo es lo que llamamos la verdad. Eh, entonces, hay una pérdida de eso, de esa virtud de buscar la verdad. Estamos con un tema ahí justo para la vuelta, después de la pausa musical y comercial, aquí con el profesor Fontaine en Filosofía en la Caverna. Nos vemos a la vuelta. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a nuevamente Filosofía en la Caverna, aquí con el profesor Fontaine. El tema de hoy es la charlatanería. No hemos hablado bastante de distintos temas, un poco de la verdad, un poco de esto, un poco de aquello. Y bueno, para volver con el tema, había una cuestión de que estábamos hablando sobre la idea de verdad, o más bien la idea de poder equivocarse. Y hablando de todo esto y de la ciencia que nombró Bernardo, me acordé de un libro o de Carl Sagan. Carl Sagan, probablemente algunos en su juventud vieron, o no tan en juventud, vieron el programa Cosmos de Carl Sagan, donde habla de la ciencia y explica cómo la ciencia funciona e intenta acercar la ciencia a las personas. Él tiene también varios libros y entre ellos él comenta en uno de sus libros que se llama El mundo y sus demonios, básicamente que él dice, oye, ¿sabes que yo estaba en un taxi y le dije al taxista como, no, me preguntó quién era y yo le dije al taxista, soy el científico que aparece en la tele. Y ahí le empezó a hablar de distintas cosas, así como de medias metas, como ven, medias chamullentas, ¿no? Así como que la Tierra es plana o que la Tierra tiene doy al final y que es hueca, un montón de cosas que suenan como interesantes y que el taxista está muy metido y que le llamaban mucho la atención. Y Carl Sagan se pregunta, bueno, todas estas cosas que son charlatanerías, que no tienen sentido, nos alejan de ciertas cosas que son igual de interesantes y que llevan mucho como mente o mucho trasfondo filosófico y físico detrás. O sea, hay cosas que te volverían loco, te explotan la cabeza cuando uno habla de estas cosas. Y dentro de eso que me acordaba, a mí me gusta mucho el ejemplo que no es de física, sino es de filosofía, más bien de antropología del lenguaje, de un profesor que se llama Daniel Everett. Daniel Everett es si lo buscan van a encontrar las peleas que tiene con Chomsky, que es sobre cómo surgió el lenguaje, y él plantea que el lenguaje surgió al mismo tiempo que nosotros creamos las herramientas. Y te muestra científicamente, toda esta cuestión de excavación y todo lo que está detrás de todo esto, para demostrar que, porque las herramientas del tipo uno que son herramientas un poco más complejas que la otra, y aquí yo solamente lo que sé, no soy antropólogo ni tampoco soy arqueólogo, así que no me peguen si me equivoco en estos detalles, requieren tal nivel de complejidad que ya necesitamos un lenguaje del tipo SP, o sea, de sujeto predicado. Por lo tanto, los lenguajes complejos, como conocemos, existían desde mucho antes a como las personas realmente creen que se crearon con la escritura y todo esto. El lenguaje como tal, esa herramienta, como dicta más o menos la arqueología o el tema que se está discutiendo actualmente, es mucho anterior a lo que nosotros pensamos. Nuestros antepasados primitivos tenían un lenguaje no del nivel de complejidad alto, no al nivel del que tenemos actualmente, pero sí un lenguaje muy alto y a mí eso me explota la cabeza. O sea, que uno se ponga a pensar que ya se podían comunicar de una forma tremenda a nuestros antepasados. Es impresionante. A todo esto, como un dato extra, cuando buscan a Daniel Everett, probablemente le va a aparecer la investigación que él hizo de la tribu Piraja, que los Pirajas son una tribu en el Amazonas que no tiene números. Que ese un tema que quizás podemos discutir a futuro sobre el lenguaje. Pero ahora, esa gran introducción que hice, Bernardo, ¿cómo ves tú esto de nuevo de aquí de la charlatanería y todo esto? Yo soy un gran Yo enemigo creo de ella. que, yo creo que hay que hincar el diente en la pregunta, es importante la verdad. Habíamos dicho que podríamos considerar como una versión, una definición preliminar de la verdad, esta que dice Aristóteles, ¿no?
decir lo que es, qué es. O sea, decir de lo que es, qué es. Y decir de lo que no es, qué no es. O sea, decir qué son las cosas como son. O cuando alguien dice esta frase, las cosas como son. Eso es lo que, eso es. Y no decir las cosas como no son. Esa es la verdad. Y en ese sentido hay una conexión entre las palabras, las oraciones que yo digo y los hechos, lo que ocurre efectivamente. Pero me interesa ese tema de la importancia de eso, porque quiero yo traer a colación a estos filósofos que realmente a ti y a Jaime no les gustan tanto, que son estos maestros de la sospecha, estos críticos de la modernidad, que a mí me interesan últimamente bastante, sobre todo la idea de Nietzsche como críticos de la verdad. No sé qué te parece a ti es los críticos de la verdad. No es Nietzsche el único, hay otro filósofo que me interesa bastante, que es más contemporáneo, que se llama Richard Rorty, que también es otro crítico de la idea de la verdad. Un poco quiero polemizar porque son bastante interesantes las afirmaciones que tienen. No Ya, sé yo, qué te parece a ti. a mí Rorty y Nietzsche, otro gasto, dos filósofos que a mí me parecen que tremendo y que son tremendamente importantes, muy interesantes, y no creo que ellos sean, al menos para mí lo que está detrás de esta idea de la posmodernidad de en contra de la verdad, no va tanto por el lado de que Nietzsche y Rorty exploran, sino más por el lado de lo que los amigos franceses se dedicaron Mm. por allá a explorar. O sea, para mí, por ejemplo, que actualmente existan, para mí la mayoría de los problemas actuales, tanto de los sectores políticos de izquierda actuales, como de lo que sería la nueva derecha, que también tiene esta idea del clivaje identitario, proviene justamente de estos discursos que niegan toda la idea de verdad. Y que incluso, en términos ya de Foucault, la idea misma de verdad es un dispositivo de poder que te controla. Y para mí eso es extremadamente problemático. Yo no creo que ni Nietzsche ni Rorty, bueno, Rorty no lo habla de lleno, de hecho Rorty ha sido ampliamente criticado por estos tipos por filósofos como Zizek y esos tipos, y Nietzsche es un filósofo que se usa como cada uno quiere, porque lamentablemente a los grandes filósofos generalmente les pasa eso, que cada uno lo interpreta como quiere y se acabó el problema, pero a mí el verdadero problema es ese. O sea, cuando negamos o entramos al nihilismo total, que justamente Nietzsche critica también, para mí Nietzsche es un gran crítico del nihilismo, y dice que hay que sobreponerse al nihilismo y que hay que crear tu propio sistema de valores, o cada individuo debería crear su propio sistema de valores, idealmente, uno niega que no puede existir la verdad, hasta cierto punto. Pues, quizás tu verdad sea propia, o quizás sea una verdad que tenga carácter universal, pero que no todo el mundo pueda comprender, pero no niega la verdad de lleno. Pero que alguien llega y diga, no, pero sí es mi verdad en una sociedad contemporánea como esta, para mí es problemático. O sea que, por ejemplo, no podemos criticar o que te digan, no puedes criticar a ciertas culturas que tienen formas de ver el mundo, que atentan contra los valores occidentales, que la mayoría compartimos en este mundo, de nuestro mundo occidental, occidentalizado para otros, como sería que nosotros no importaron o impusieron a la fuerza los valores occidentales, también es problemático. O sea, que ¿acaso no puedo criticar a la mutilación femenina, por ejemplo? Porque hay culturas que la defienden. Eso sería, para mí, eso, cuando hablamos del tema de la verdad, llegamos a esos puntos. O sea, yo no puedo criticar el genocidio que está ocurriendo en China, con la tribu Uxu, no me acuerdo cómo se pronuncia la tribu, porque es su cultura, está bien que lo haga, po. O sea, ¿por qué podría criticarlo yo? Ese, para mí, ahí está, yo creo que hay matices, claramente, pero también cuando llegamos a este extremo, que yo creo que el mundo está tendiendo para allá, caemos en otro punto, que es justamente cómo criticamos o evitamos caer en un nihilismo moral. No sé cómo lo ves tú ahí en ese punto. Sí, creo que es muy interesante eso. De hecho, no conocía yo esa crítica de Foucault, pero estuve pensando con lo que dijiste que en realidad es algo que empezó la izquierda radical más contemporánea y quizás la extrema derecha lo tomó un poco, copiándole el molde, tal vez inconscientemente, pero le copió la forma de actuar y con eso también le copió este tema, que es como la despreocupación de la verdad. Sí, Eh, y esto que a mí me parece lo más grave, que es que no importa lo que dices,
sino de dónde viene lo que dices. O sea, no importa tú lo que estás diciendo, sino lo que importa si es que tu discurso viene de un empresario, de un ciudadano, y ahí entra la gran contradicción, porque la crítica es, tu posición es válida, pero es tu posición porque estás defendiendo un interés. Por ejemplo, un empresario da, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un programa de televisión, un empresario da un argumento sobre cómo hacer que Chile crezca más. Entonces, ¿qué le diría a alguien de izquierda radical? Le diría, mira, tu posición me parece válida, pero estás hablando desde tu posición de empresario que buscas siempre ganar más dinero y esa posición no tiene conciencia sobre los trabajadores. Ahí no está preocupándose de lo que está diciendo, del contenido, sino de dónde proviene, de qué posición es la que la está diciendo. Y es súper interesante cuando pasa que alguien que debería tener un discurso, por ejemplo, de izquierda, por ejemplo, un ciudadano de clase media o un trabajador de clase baja, tiene un discurso que no es de izquierda, tiene un discurso, por ejemplo, de derecha o incluso de extrema derecha. ¿Y qué diría alguien de izquierda radical? Diría, esa persona está engañada o está bajo el sentido común preponderante, pero no está hablando desde una posición genuina. Entonces, al mismo tiempo, es como una contradicción, porque al mismo tiempo que di- discriminar por lo que se dice, no por qué se dice, sino de cuál es la posición desde la cual proviene, cuál es el origen. Y aunque ese provenga del origen que sería legítimo, que sería, por ejemplo, la clase trabajadora, o la mujer trabajadora, eh, cuando ese discurso no es el mismo que el de la izquierda radical, entonces hay un nuevo problema, que es que está engañada, está bajo la ideología, eh, está bajo el sentido común. Y ahí entra justamente el punto del paternalismo. Para mí el paternalismo está presente en los dos lados, pero con mayor fuerza actualmente a la izquierda, que es que porque esa persona que pertenece a esa identidad no se reconoce como parte de esa identidad, tenemos que guiarlo hasta este mundo mejor que nosotros tenemos. Y según yo, está pasando exactamente lo mismo en el otro sector, porque nos estamos transformando en sociedades, no solamente de la sospecha acá, sino en sociedades basadas en identidades en tribus que se generan identidades. O sea, a mí me pareció muy tremendo eso que dijo Axel Kaiser hace un tiempo, hace una semana creo, que dijo que los impuestos o la idea de, lo estoy parafraseando, quizás no lo cite textual como realmente lo dijo, pero la idea de fondo esta, que la idea por la cual se quieren impulsar, o la izquierda busca impulsar los impuestos a los ricos, es porque odia a los ricos. Existe un odio a los ricos en la sociedad. Entonces, básicamente lo que hace estos discursos que surgieron, para mí surgieron desde justamente esta posición de la izquierda, es que niegan la idea de justicia. Básicamente el problema no es de justicia, no es de equidad, no es de cómo hacer una sociedad más democrática. El problema es que estamos odiando a un grupo de la sociedad, y en este caso los ricos. Después estamos odiando a otro grupo de la sociedad, en este caso a, no sé, a todas las personas que se llaman Manuel. No sé, cualquier cosa O así. el Estado, a veces el O el discurso Estado, libertario como el odio al Estado per el odio se, del o Estado. al funcionario público. Sí. Entonces, perdemos de vista, y yo creo que volvemos siempre a lo antiguo, siempre volvemos a los griegos, de alguna forma, perdemos de vista básicamente a Aristóteles y a Platón, que ellos decían, mira, si la cuestión no se basa en que el hombre sea la medida de todas las cosas, o que exista el bien y el mal, o que no exista el bien y el mal, o que podamos decir la verdad y la mentira al mismo tiempo. Hay ciertas cosas que la justicia se entiende de entender de tal forma y tenemos que buscar una forma de entender la justicia que nos lleve a una sociedad mejor, aunque ellos eran un poco más fuertes en ese sentido, ellos decían básicamente esta idea de justicia y si no la seguir un descerebrado, por así decirlo, para no decirlo de otra forma, pero existe eso, o sea, hemos perdido ese sentido, o por lo menos yo creo que nunca estuvo, pero la filosofía siempre buscó impulsarlo. Esa es mi visión ideal de la filosofía nuevamente. Y eso se perdió dentro de la filosofía. Y yo creo que es un gran problema que la filosofía haya perdido de vista ese punto. No sé cómo lo ves y tú. Sí, creo que nuevamente estamos bajo lo que yo me gustó decirle la ilustración fruna, que un poco la ilustración está basada en eso, en la idea de que lo importante es lo que se dice, el contenido de los argumentos, que buscar una sociedad racional. No es como una idea como de una sociedad así terrible, como se muestran algunas distopías, como descarnada.
Eh, yo creo que eso es una mala lectura de la Ilustración. La Ilustración no es una sociedad descarnada, es una sociedad encarnada y una sociedad crítica, una sociedad libre en el sentido de que cuestiona las cosas. Todo es cuestionable, no necesariamente cuestionado, todo es cuestionable. Y, y lo que importa es la justificación que hay de las cosas. Ese es el sentido que dice Kant, cuando dice atrévete a pensar por sí mismo, una sociedad en que la gente piensa por sí mismo, no por quién lo dice. De hecho, él dice, ya no debes creer que está bueno porque te lo dice el cura, sino porque tú llegas al conocimiento de que está bueno. Y yo me tocó estudiar hace poco un psicólogo que hace una investigación así como la del tipo de Jean Piaget, que es un psicólogo, que era un discípulo de él, que es un psicólogo que estudia cómo las personas aprenden y va pasando por distintas etapas de aprendizaje. Hay un psicólogo que se llama Lawrence Kohlberg, que hace lo mismo con la moral, estudia el desarrollo moral de las personas y va avanzando. Dice, claro, en el primer estadio, en la parte más infantil, se da cuenta que a veces las sociedades y también los individuos tienen los mismos estadios. Las sociedades más avanzadas llegan a los estadios más avanzados y los individuos más maduros no necesariamente llegan a los estadios más avanzados, algunos sí, otros no. Dice que hay dos, el primer estadio es actuar bien y mal de acuerdo al premio y castigo, es el más básico, dolor y placer. Pero después uno va avanzando y cuando llega a los estadios más superiores, hay dos estadios. El penúltimo es un estadio en el que se ven las cosas que conviene al grupo. O sea, yo considero bueno lo que me conviene a mi grupo y malo lo que conviene a otro grupo. Hay una oposición de grupos, nosotros versus ellos. Y hay un último estadio que pocas personas llegan, pero él se da cuenta investigándolo empíricamente. Esto es una investigación empírica que él hace, de poniéndole casos morales a las personas y viendo cómo resuelven, se da cuenta que hay distintas maneras de desarrollar la noción moral. Se da cuenta que hay un estadio en el que yo no pienso ya en grupos, no pienso en mí, sino que pienso en una cierta idea universal. O sea, pienso en qué sería bueno para todos. Si esté yo no esté ahí. O sea, pienso de manera impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que a cualquiera que le pasara eso, eso sería bueno o malo. Podría pasarme a mí o no. Pero a cualquier ser humano que le pasara, ¿eso sería bueno o malo? Cuando estoy ya hablando ahí, estoy en el último estadio. Yo creo que el esfuerzo ilustrado y el esfuerzo de los filósofos que partió en Grecia era una sociedad en la que estuviéramos en ese estadio, el estadio universal, que yo pensara lo que le pudiera pasar a cualquiera persona, sea o yo o no ese. Es como cuando yo cuando yo digo, no, no hagas a otro lo que no te gustaría que te hiciera a ti. O dice, ¿por qué lo hiciste? Porque si yo estuviera en esa situación me gustaría que lo hicieran conmigo. Cuando haces ese ejercicio, estás pensando de manera universal. Yo creo que de alguna manera este discurso que empezó con la izquierda radical es como un retroceso en el desarrollo moral, en el sentido de que ya no vale la idea universal, esa idea universal no tiene sentido porque siempre que se hace esa idea universal está detrás, escondido, un interés. Sí. Yo creo que va por ahí y básicamente volvemos al tema del comienzo, que es la charlatanería, que justamente todos los discursos, así como se entienden actualmente, no van, incluso los discursos que pueden tener como objetivo buscar la verdad o buscar la mentira, se entienden todos justamente como charlatanes, o sea, o mejor dicho, como chamullentos, en términos de la traducción del bullshit de Harry Frankfurt. Llegamos a tal nivel, o por lo menos así como ya lo estoy viendo yo, que es un poco catastrófico, un poco apocalíptico el sentido, pero se ve eso, o sea, que yo pueda decir tal cosa, primero te ven tu identidad, entonces tú estás buscando un beneficio para tu grupo, más que impulsar la verdad o la mentira, o cómo se tiene que avanzar en el país. Lo que más importante primero es descubrir de dónde vienes tú. Y ahí está, yo creo que el mayor problema, quizás no nos estamos transformando en una sociedad de la sospecha, nos estamos transformando en una sociedad de la búsqueda del chamullento, donde siempre buscamos qué chamullo está diciendo el otro, de dónde viene el otro y por qué no está chamullando en ese sentido. No podemos creer que el otro realmente puede decir la verdad o puede decir una mentira. Siempre es una trampa, algo que el otro busca impulsar por las sombras. Y yo creo que eso también se ve mucho, quizás incluso las teorías conspirativas actualmente que están tan de moda Mm. como de todos los sectores, así como que existe un nuevo orden mundial, tanto desde la gente más extrema de la derecha como también de la izquierda, que existe un grupo de empresarios que controla el universo, el mundo y nos mueve a todos como uno con hilito. Está en eso, está de fondo eso, ese chamullo, así como este trabaja para ese orden mundial. Y volvemos a caer en eso. Caemos en yo creo que el mundo de la superstición, en ese sentido. Volvimos a ese mundo, aunque lo queramos o no.
Sí, estoy de acuerdo. Yo estaba pensando, de hecho, yo creo que de alguna manera eh, vivimos en una sociedad en la que valoramos más lo que es, y esto tiene que ver con lo que dijiste de las teorías conspirativas, la teoría más interesante, más llamativa, más extravagante, no la más verdadera. Y también pasa, por ejemplo, con cómo vivir la vida. Está lleno de, por ejemplo, el fenómeno de la autoayuda, el libro de autoayuda, el más vendido de la librería. Y digo, la autoayuda muchas veces no es la eh, opción más verdadera. No parece importarle a las personas porque sea verdad. Dice, este libro sirve. Claro. Eh, y no parece importar si es verdad o es mentira, cuál es la justificación que tiene la persona para decir esas cosas que dice, sino que parece importar simplemente que es cómodo. Yo creo que una de los criterios por los que un libro de autoayuda tiene más éxito que otro es, por decirlo así, una eficiencia, en el sentido de que te ofrece mejores resultados con menores esfuerzos. En ese sentido es el más cómodo. Entonces, el libro más cómodo es el que va a tener más éxito. 10 reglas para la vida, algo que está bien. 10 reglas. Hay uno que me ofrece 5, mejor el que ofrece 5. 5 reglas. 3 reglas. Una regla para la vida. Entonces, Deberíamos escribir un libro sobre una regla para la vida y quizás nos hagamos millonarios aquí con el claro, profesor. sí. O podríamos escribir uno que fuera 1000 reglas para la vida. Nadie nos compraría. Ay, bueno, por eso no somos ricos. No, pues esos son los ricos, exacto, exacto. Pero bueno, estoy de acuerdo. Pero ha habido alguna vez, en una época, un filósofo rico por un libro, ¿no? Quizá algún día habría que hablar de eso, que es David Hume. Pero es Sí. un caso súper excepcional. Es como el filósofo que se hizo rico con un libro. No era un libro de filosofía, pero se hizo rico con su libro. Bueno, Eh, Russell también se hizo rico con su libro, que tampoco era muy de también. filosofía, pero Y y tiene claro, sí, igual lo voy a decir, porque tenía la anécdota, porque David Hume, este filósofo de ilustración, escribe este libro que es la historia de Inglaterra, que lo escribe porque le gustaba escribir y para ganar dinero, lo escribe para ganar dinero. Le gustaba escribir y necesitaba dinero. Y escribe una historia como muy entretenida. Yo he leído pedazos de ese libro, entretenido, por ejemplo, habla de Newton y como cuenta anécdotas. Y él era un gran escritor, entonces, y se hace millonario por ese libro. Y el editor le pide, por favor, que haga una segunda volumen, que continúe contando y le dice, mire, la gran razón que me persuade de no escribir un segundo volumen es que ya soy demasiado rico con el primer volumen. Y que ahora me interesa escribir libros que son realmente importantes. excelente. Es increíble Hume en ese sentido. ¿Por qué? Porque es muy sagaz. O sea, dice, yo escribí eso, pero no me importa tanto eso. Lo hice para hacerme rico, ya lo hice. Ahora me importa escribir cosas de verdad. Y de hecho, claro, todo es como famoso el libro La historia de Inglaterra de Hume, es como es entretenido citarlo, y es entretenido leer. Pero su obra magnífica no está ahí. Claro. Y Puede, sí, haber a veces una cierta belleza. Antes de terminar, yo quería preguntarte a propósito de esto de la belleza que hay en algunos textos, si es que tú crees que habla siempre de los posmodernos, en la filosofía posmoderna tú ves a veces poca importancia por la verdad. O sea, y en ese sentido, ¿tú crees que la filosofía posmoderna es chamuyenta? no, y aquí yo voy a ser bien Esa es una filósofo pregunta muy, muy fuerte. muy fuerte. Voy a ser muy filósofo en mis cosas. Yo creo que Y en hay, ese sentido, tú ves que en este texto de Frankfurt hay una, por decir así, una bofetada no solo a la sociedad actual, sino también a los filósofos, a ciertos filósofos. yo creo que es una bofetada a filósofos como en general, porque muchas veces decir que uno no cae en el chamullo sería mentir. Cada vez uno también cae en el chamullo. Yo creo que una crítica a toda la filosofía, también es como una advertencia a todos los que se quieren dedicar a la filosofía. Y yo creo que aquí respondiendo, yo no creo que existan corrientes de pensamiento o personas que se encasillen en una corriente de pensamiento chamullentas. Yo creo que dentro de esas corrientes hay pensadores y pensadoras que sí son chamullentos. Y me pasa en todas las corrientes. A mí me encanta John Rawls, por ejemplo,
Y tuve una discusión una vez con un conocido sobre Rawls y le dije, y me dijo como hay muchos chamuyentos en Rawls", y dije sí, pero Rawls no es chamullento, lo que pasa es que hay muchos intérpretes, de que ya de tanto interpretarlo, lo transforman en una cosa ya que no parece Rawls, o sea, ya se empieza a chamullar demasiado, ahí sí. Entonces, yo creo que pasa en toda el área y muchas veces caemos en eso. Ahí te voy a revolver la pregunta porque me parece que sería injusto que solamente yo la respondiera. Pero me pasa eso. Yo no creo que exista una corriente filosófica como tal que es chamullenta. Yo creo que existen filósofos chamullentos que es muy difícil darse cuenta cuando te están chamullando y cuando no. Y ahí está el gran juego y el gran peligro del chamullo que Frankfurt nos muestra. No es como que no esté mintiendo, porque el que está mintiendo se puede contraponer a la verdad y ver si realmente está mintiendo o no. Te está chamullando. O sea, te puede decir cosas verdaderas y falsas al mismo tiempo porque a él no le interesa ni la verdad ni la mentira. Ahora te vuelvo la pregunta antes de terminar. Sí, yo fíjate que creo que sí, hay filósofos chamullentos, y yo veo, yo diría sí, es un poco injusto decir, pero yo veo en filósofos, por ejemplo, el caso de Derrida es interesante, porque Derrida es un filósofo riguroso, pero al mismo tiempo empieza a caer en una suerte uno diría como excesiva barroquismo, como que ya uno pierde, su discurso se empieza como a difuminar. Y él es un filósofo difuso a conciencia, entonces en ese sentido está correcto, pero uno empieza como a perder ya como la, por decirlo así, la nitidez de su Claro. pensamiento, en un sentido de que él era en un sentido consciente difuso, y después se vuelve ya de una manera difusa que es como muy difícil de seguir. Y aún así yo creo que en muchos de esos pensamientos hay cosas muy valiosas. De verdad siempre ha sido un filósofo muy interesante y siempre hace parte de la filosofía contemporánea. No sabemos qué va a pasar después, si va a quedar en los grandes cánones de otras épocas, pero al menos en esta época es un filósofo imprescindible. Pero me parece que es más interesante el gesto que hace un filósofo como Rorty, que él se da cuenta de eso, él es consciente de que su discurso no está preocupado de la verdad, sino de la estética. Y él hace ese acto, estoy hablando del Rorty más tardío, él hace ese acto de sinceridad, que él está armando un cuento, él está contando un cuento, como dice esta frase Claro. de Shakespeare, ¿no? Que dice en Macbeth, todo es un cuento contado por un gran idiota. Y esa frase es muy interesante. Shakespeare era un tipo con mucha intuición, que veía al ser humano muy bien, un gran lector humano. Y eh, eh, Rorty sabe eso, que él está contando un cuento y él arma un cuento bien hecho, no es un cuento, no es un cuento mal hecho, es un cuento que toma filósofos, los deforma y los deforma a conciencia. Y en ese sentido, él es totalmente consciente. De hecho, hay un filósofo, hay un diálogo, y con esto termino, para no aburrir a la asamblea. Hay un diálogo que él tiene con un filósofo que interpreta, que se llama Donald Davidson, que lástima que no ha ido Jaime, porque Jaime le encanta ese filósofo, Sí, y también yo creo que es muy interesante. Y Rorty lo toma y lo usa de una manera distinta a cómo él plantea sus propias ideas. Y Davidson dice, oye, Rorty, me estás malinterpretando. Y Rorty le dice, sí, lo sé, no me importa, pero es que no estoy interesado en eso, estoy interesado en esto. Yo creo que hay un ejercicio de sinceridad muy interesante, que muchos fueron críticos de Rorty por eso, pero a mí me parece que fue un ejercicio de decir, sí, esto es lo que yo estoy haciendo. Mi oferta es lo que hago. No ofrezco más de lo que hago. Yo creo que a veces, en realidad, y en otros filósofos postmodernos, eh, entramos en un estado en que uno ya queda con la duda. Quieren entregar la verdad, pero ¿están haciendo el esfuerzo para entregar la verdad? Hay un ejercicio crítico de justificación. Y lo mismo pasa en Foucault, por ejemplo, y por eso es criticado mucho Foucault, porque a veces parece ser más interesante la teoría, más provocativa que verdadera. exactamente. Y justamente tenemos que ir cerrando. Ese comentario al final quedó para otro capítulo porque estamos casi como un capítulo ya para hablar de este tipo de temas más como propiamente filosóficos, ¿no? La sección de hoy, el filósofo recomienda, va a ser muy corta y me toca a mí. Se llama el libro que voy a recomendar, justamente el de Carl Sagan, muy bueno. El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Un excelente libro
para mí los libros uno les llegan a veces un poco esotérico ese pensamiento, un poco oscuro quizás, muy chamullento, que a veces los libros a uno le llegan. A mí ese libro de Carl Sagan en un momento muy extraño me llegó y lo leí y fue muy entretenido y rica la lectura de Carl Sagan. Es un muy buen filósofo también Carl Sagan, para si lo quieren leer en algún momento. Bueno, para que cerrar el programa ahora, muy buenas noches, que lo pasen todo, que tengan todo un muy buen día y una muy buena semana. Hasta la próxima, Bernardo. Esto fue Filosofía en la Caverna. Hasta la Chao, próxima, Manuel. Un gusto filosofar. un gusto.